Capítulo 3. La educación del ciudadano griego. 7. La polis o ciudad-estado. Hemos visto cómo incluso en el mismo mundo homérico, la creciente potencia de los nobles limitó progresivamente el poder monárquico. El hecho histórico es que, si bien en forma diversa para cada lugar, muy pronto el gobierno de la multitud de pequeños estados griegos acabó por quedar en manos de magistraturas colegiadas, formadas exclusivamente por los aristócratas. En ciertos casos la dignidad real sobrevivió, si bien reducida a un puro nombre o transformada y sometida a la autoridad aristócrata. En Atenas, uno de los arcontes, cuyas funciones eran más religiosas que políticas, se denominaba arconte rey. También en la Roma republicana sobrevive un resto de la institución monárquica en un cargo religioso, el rex sacrificulus. En Esparta, donde el poder político era sólidamente depositado en manos de la magistratura de los éforos, hay dos reyes con funciones de comandantes militares, aunque en realidad están sometidos estrechamente a los éforos incluso durante las campañas bélicas. Pero en general la evolución de las polis griegas no se detiene en la fase de predominio aristocrático, y continúa evolucionando. Si bien a fuerza de complicadas convulsiones, de las que a menudo se aprovechan ciertos individuos para arrogarse un poder excesivo, como los tiranos, hacía formas de organización democrática del Estado. No es fácil explicar por qué esta evolución se cumplió por primera vez en Grecia y no en otro lugar, por ejemplo en Fenicia. Se sabe que en su determinación participó prominentemente una clase plutocrática, constituida a merced del tráfico marítimo y para la cual la forma preponderante de riqueza consistía en bienes muebles, naves, mercaderías, esclavos, y no agrarios como sucedía con la aristocracia tradicional. ¿Acaso la misma configuración geográfica de Grecia haya favorecido el enriquecimiento de los más emprendedores con el comercio marítimo, para dedicarse al cual no era necesario en un principio disponer de grandes naves capaces de enfrentarse al mar abierto, como sucedió con los fenicios? Naturalmente, nada impedía a los aristócratas más progresistas ejercer el comercio, con lo que no solo hubieran participado en nuevas formas de riqueza, sino también en una nueva mentalidad. La clase plutocrática, independientemente del origen de cada individuo, comprobó en varias ocasiones la utilidad de apoyarse en las clases más modestas para combatir el monopolio político de la nobleza agraria tradicional. El resultado de ello fue que poco a poco se reconocieron derechos políticos a todos los ciudadanos libres, sin distinción de origen o riqueza. Sin embargo, es necesario limitar e integrar con precisión este esquema. Por sí solo nos daría una visión deformada de la realidad de las polis griegas, incluso las más democráticas. Ante todo, hay que tener presentes los puntos siguientes. 1. El proceso de democratización de las instituciones políticas, precisamente por el hecho de que suele presentarse acompañado por una gran prosperidad económica basada en el comercio, coincide también con la afluencia hacia las polis más importantes de mercaderes y artesanos extranjeros que difícilmente obtienen plenos derechos de ciudadanía. En Atenas se denominaban metecos, pero sobre todo de una gran cantidad de esclavos. Bien, presto los ciudadanos libres quedan reducidos a una minoría, con frecuencia una reducida minoría. Por consiguiente, ellos mismos constituían una especie de aristocracia con respecto al conjunto de la población urbana. 2. La ciudad-estado griega no es solamente una entidad política como los estados modernos, sino también una realidad religiosa. No hay ciudad que no se glorie de un fundador mítico de origen divino o semidivino, y que no esté bajo la protección de una divinidad particular. En un principio, las leyes mismas se consideran como una inspiración divina, y solo muy lentamente se llega a reconocer en ellas un puro producto humano. Las polis no renegó jamás de este carácter ético-religioso. Antes bien, en el curso del proceso a que se ha hecho mención, lo modificó, es decir, llegó a concebir la justicia divina en forma más adecuada a las nuevas exigencias. 3. No es exacto que el único factor propicio a la afirmación de los ideales democráticos haya sido el económico ligado a la expansión comercial. En la población rural, que siguió siendo en casi todos los casos la clase productiva más importante de la economía griega, es decir, más importante que los artesanos, incluso que los comerciantes y marineros, la clase de los pequeños propietarios y arrendatarios se oponía a los abusos de la aristocracia terrateniente. Según parece Hesíodo, como veremos en la siguiente sección,
debía su alto concepto de justicia a la desarrollada civilización de las colonias del Asia Menor, pero no hay duda de que al trazar en los trabajos y los días su ideal de vida justa, pacífica y laboriosa, se dirigía a la humilde población rural de la Beocia. Y en efecto, en ciertos casos vemos que la aportación de las clases rústicas a la formación de la nueva democracia no es en modo alguno insignificante. 4. El individualismo, que con tanta frecuencia se considera característica griega y que tanto parece convenir a una civilización de tipo comercial y marinero, no corresponde absolutamente en Grecia a lo que hoy entendemos en ese término. Hoy día el ciudadano particular no solo desarrolla una actividad económica por lo común autónoma con respecto al Estado, sino que la religión, el recreo, cinematógrafo, teatro, etc., los deportes son cuestiones privadas, por lo menos en el sentido de que tienen poco que ver con el Estado. En Grecia, por el contrario, todo estaba estrechamente enlazado en la vida de las polis. La religión era cuestión del Estado. Los espectáculos teatrales y deportivos eran organizados por el Estado. Los sitios de reunión eran a menudo gimnasios para adultos, gimnasios públicos. La vida familiar gozaba de poca consideración en cuanto a la forma de enriquecimiento de la existencia, de modo que tampoco en ese aspecto se sentía atraído el ciudadano griego hacia el cultivo de una forma de existencia privada. A la luz de estas aclaraciones, dejará de maravillarnos un hecho que es quizá el más importante y característico en el desarrollo de la cultura griega, es decir, que ésta procede más bien por integraciones sucesivas que por cambios bruscos de dirección, y sobre todo en una forma más madura y ligada a la afirmación de la democracia que no repudia absolutamente la ética aristocrática, que hemos considerado en Homero, sino que la hace en gran parte suya, si bien enriqueciéndola y elaborándola de formas más complejas. 8. Hesíodo y Píndaro. Uno de los ejemplos más interesantes de una integración de viejos motivos ético-religiosos con elementos nuevos en la poesía de Hesíodo es la misma, que floreció hacia el 700 a.C., quien reacomoda el mundo de los dioses homéricos. Para Hesíodo, Zeus es el dios supremamente justo, que humilla a los soberbios y ensalza a los humildes, y al cual se dirige para que ilumine a los jueces y a su litigio con su hermano Perses, derrochador y perezoso. Los trabajos y los días son una serie de consejos del poeta a Perses. Antes bien, exhorta a su hermano a reconciliarse con él sin proceso, pues al lado de la tradicional diosa discordia, Eris maligna, que engendra la injusticia y la contienda, hay, según Hesíodo, una Eris benigna, que no promueve la lucha, sino la emulsión en el trabajo, que es la única forma positiva de contienda o competencia, el camino que con fatiga y sudor conduce al hombre hacia el bienestar. Y el poema prosigue con una serie de consejos morales y prácticos referidos no a la heroica lucha guerrera, sino a la humilde fatiga y al esfuerzo cotidiano del campesino, el pastor e incluso el navegante. La variedad de actividades no debe sorprendernos. Hesíodo, que declara haber sido pastor antes que Rápsoda, se dice hijo de un mercader originario de Eolia, en el Asia Menor, que más tarde se transfirió a Ascra, en Beocia. El profundo sentido de la justicia y el derecho que anima la obra entera de Hesíodo reflejaba quizá el mundo más progresista de las colonias asiáticas, donde estaba ya librándose con toda su plenitud la lucha por la isonomía, es decir, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. A ello se debe el lugar prominente que en su obra principal, la Teogonia, confiere a la trinidad de las Horai o Horas, Dike, justicia o derecho, Eunomía, legalidad o buen orden, y Erine, paz. La teogonia es un grandioso intento no solo de dar orden lógico y genealógico al conjunto de las divinidades tradicionales, sino de representar con mitos poéticos el origen mismo del universo. Del caos original surgieron primero Erebo, las profundidades de la tierra, y la noche, después el éter y el día, y luego Urano, el cielo, y después el mar. De Urano nacieron los titanes, uno de los cuales Cronos mutiló y despuso a su padre. A su vez fue derrotado por su hijo Zeus o Júpiter, quien venció a los titanes e impuso en el mundo el orden y la justicia. A todas estas generaciones preside una fuerza primigenia, la más antigua, Eros, o el amor. Pero la visión general de Hesíodo es en el fondo amarga y pesimista. En efecto, a esta evolución sigue, después de aparecidos los hombres, un proceso de involución o decadencia, sintetizado en el mito de las 5 edades del mundo: edad de oro, de plata, de cobre, de los héroes y del hierro.
que es la actual y la peor. Adviértase cómo el proceso de progresiva decadencia se inserta, de modo un tanto singular. La edad de los héroes, es decir, el paréntesis de Lepos cantando por las rápsodas que el rápsoda popular no puede renegar, y que antes bien le sirve como contraste para subrayar la desolación de la desdichada edad férrea que le siguió inmediatamente. Hesíodo no sueña tampoco predestinados y fáciles retornos al feliz origen, en el grandioso orden cósmico imaginado por él. La obra humilde del hombre es en contienda y el dolor. Podrá no hallarse destinada a un éxito evidente, pero no por ello deja de tener una gran dignidad. En la misma medida en que Hesíodo puede considerarse en cierto modo un típico poeta democrático, su conterráneo, bastante posterior, Píndaro, se nos muestra como un poeta típicamente aristocrático. Este último, nativo de Tebas, en Beocia, floreció en la segunda mitad del siglo V a.C. Canta en sus célebres epinicios, himnos después de la victoria, la gloria de los vencedores en los Juegos Panhelénicos, o sea, aquellos concursos atléticos que representaban uno de los más importantes elementos de unión entre griegos. Además de los Juegos Olímpicos, considerados a tal punto importantes que servían como punto de referencia para el cómputo de los años. Eran famosos también los délficos, los istmicos y los nemeos. Ya en Homero encontramos asociaciones al valor atlético y la práctica desinteresada de los deportes a la arete aristocrática. En la época de Píndaro, la misma de las guerras contra los persas, el atletismo es todavía casi un monopolio de la aristocracia, por razones de tradición y económicas, mientras que han dejado de serlo la guerra y la política. Por consiguiente, el poeta considera las victorias deportivas como la mejor de las ocasiones para exaltar con religiosa solemnidad la virtud del atleta en cuanto a reafirmación de una antigua nobleza de estirpe, que se remonta a un mítico origen divino. La arete aristocrática podría permanecer latente durante una o dos generaciones, pero al final se revela siempre. El que es de buena cepa nunca se desmiente. Tal parece ser el núcleo del pensamiento conservador de este poeta, quien, sin embargo, le inyecta tanto entusiasmo y lo reviste de tantos esplendores y ecos míticos y épicos, vuelos pindáricos, que lo convierten en fuente de inspiración de excelsa poesía. ¿Qué decir de las pretensiones de las nuevas clases sociales, que llamaremos burguesas, que querrían apropiarse de los valores de la vieja aristocracia, es decir, aprender la virtud? ¿Acaso la virtud se puede enseñar? He aquí la respuesta de Píndaro. La gloria no tiene su pleno valor, arete virtud, cuando es innata. Quien solo posee lo que ha aprendido es hombre oscuro e indeciso. Jamás avanza con pie certero. Solo cata, con inmaturo espíritu, mil cosas altas. Como poeta no tuvo Píndaro ni imitadores ni secuaces, entre otras razones porque la importancia de los griegos panhelénicos declinó rápidamente hasta que acabaron por ser dominio de atletas profesionales provenientes de las regiones más incultas de Grecia. Pero el problema de que Píndaro formula, si es posible enseñar la virtud, será vuelto a plantear por Sócrates, y la respuesta que apunta en Píndaro encontrará una grandiosa sistematización racional en la República de Platón. 9. Esparta y su educación. Entre Hesíodo y Píndaro se interpone, como hemos indicado, un periodo de intenso desarrollo político y económico de las polis. En Hesíodo se percibe ya el eco del progreso alcanzado por las ciudades marineras del Asia Menor, sobre todo en Jonia. Píndaro es la voz más elocuente de la reacción aristocrática contra la afirmación de nuevas tendencias, incluso en la misma madre patria. Pero el mundo aristocrático había muerto, al menos en sus formas tradicionales de absoluto monopolio político. Para sobrevivir tendrá que renombrarse abrazando un ideal de civismo superior, como en Atenas, de la que nos ocuparemos más adelante, o entregándose a una especie de exacerbado racismo militarista, como en Esparta. En general se considera a Esparta como el prototipo de la ciudad de régimen aristocrático, lo que solo es verdad en parte. En Esparta las diferencias entre los ciudadanos eran menos notables que en otros lugares, pero los ciudadanos, es decir, los hombres libres que gozaban de derechos políticos, espartiates, eran tan pocos como por contraste con los vasallos que disfrutaban de algunas libertades civiles, periecos, o estaban de plano reducidos a la condición de esclavos o siervos de la gleba, ilotas, que prácticamente constituían una restringida aristocracia guerrera, que invocaba el derecho de linaje como justificación de sus despóticos privilegios.
en cuanto se consideraban descendientes de conquistadores dorios. No parece que hasta el siglo VIII a.C. el desarrollo de Esparta haya sido muy diverso del de otras ciudades griegas, entre las cuales era por mucho la más espléndida y rica, a la cual acudían poetas y artistas de todas partes. Pero una vez que hubo extendido su dominio en el Peloponeso, prefirió mantenerlo con el ejército de un rígido y brutal militarismo, más bien que compartir sus ventajas con las clases productoras. Los espartanos desdeñaban toda ocupación que no fuese el manejo de las armas, la caza y el deporte. A ellos estaba reservada la vida política, por la cual demostraban, sin embargo, escaso entusiasmo. Rehuían las discusiones, evitaban los discursos largos, laconismo, y en la práctica eran la restringida magistratura de los éforos y la pequeña asamblea de ancianos, 30 miembros provenientes de las familias más antiguas, las que dirigían todos los asuntos del Estado. El ciudadano espartano era soldado antes que ciudadano. Hasta la edad de 20 años se adiestraba en la vida militar. Hasta los 30 prestaba servicio, ininterrumpidamente. Hasta los 60 permanecía en la reserva, volviendo con frecuencia a las armas, o sea, cada vez que la patria en guerra lo necesitaba. Por consiguiente, educar a aquel ciudadano soldado era una de las tareas más importantes del Estado. En la Grecia arcaica se consideraba en general que los padres tenían el derecho de exponer a la intemperie, prácticamente a la muerte, a los hijos deformes o considerados indeseables. Pero en Esparta incluso este derecho era ejercido por consejos de ancianos y no por los... Cuanto a la afectiva exposición de los recién nacidos en el taigueto, parece que se practicaba raramente y en tal caso podía suceder que fueran recogidos políglotas como compasivos. No obstante, lo cual es bastante significativa, esta preocupación de excluir desde un principio del grupo de los ciudadanos a todos aquellos individuos poco dotados para la guerra. El niño vivía con la familia hasta la edad de 7 años. Posteriormente, hasta los 20, se instruía y educaba en instituciones públicas dirigidas por un magistrado especial, el pedónomo. Ahí, los muchachos hacían vida en común, divididos en grandes grupos, agele, de acuerdo con la edad. Los grupos se dividían a su vez en escuadras, al mando de los niños o muchachos que más se distinguían. Las agele a su vez estaban capitaneadas por irenos jefes, es decir, jóvenes de 20 años escogidos entre los mejores. Se llamaban en general irenos a los jóvenes de 16 a 20 años. Es evidente hasta qué punto ese sistema estimulaba la emulación en todos los niveles. Estaba sabiamente graduado. Hasta los 12 años la actividad era sobre todo jubilosa. Parece que los niños podían pasar parte de su tiempo con la familia. Pero a partir de esa edad se les imponía una existencia de cuartel cada vez más estricta, que para los sirenos asumía ya un carácter francamente premilitar. La organización de todo aquello estaba a cargo de adultos, y seguramente había maestros especializados en ciertas materias o actividades, como la música, el canto coral y la danza colectiva. Naturalmente, la educación física y el adiestramiento militar ocupaban un lugar prominentísimo y sobre todo se tenía cuidado de habituar a los jóvenes no solo a dormir en incómodas yacijas, a comer frugalmente y a resistir el frío y el calor, sino incluso a soportar graves penalidades y feroces palizas sin inmutarse. Por el contrario, parece que en la educación espartana ocupaban un lugar muy secundario la cultura literaria e incluso el alfabeto. Comentario aparte merece la educación moral, por un lado admirable, por el otro repugnante. Desde pequeño el varoncito se acostumbraba a sentirse miembro de la comunidad y a enfocar toda su ambición en el momento en el que había que combatir por ella. Se le inculcaba el más profundo respeto por las leyes patrias, por los magistrados y por los ancianos. Pero también se le cultivaba con la máxima eficacia el desprecio por los extranjeros y sobre todo el oído por las clases inferiores. Este odio se infundía con sistemas que hoy llamaríamos activos. Se alentaba a los niños a desenvolver actividades de pequeña guerrilla, de terrorismo y espionaje contra los ílotas, criptida. Se les consentía incluso el robo, a condición de que lo hicieran con destreza y probablemente de que respondieran los haberes de los ciudadanos libres. Esta actividad debe haberse detenido en mucho porque servía para completar la escasa alimentación. También en las muchachas, adecuadas con sistemas análogos, se procuraba cancelar todo rastro de sensibilidad afectiva para convertirlas exclusivamente en madres robustas,
prontas a preferir el bien de la patria por encima de los mismos hijos. Madres espartanas, capaces de entregar el escudo al hijo diciéndole, vuelve con esto o sobre esto. En resumen, la educación espartana, tal cual nos ha llegado y ha sido admirada desde la antigüedad, incluso por altos y genios, es una típica educación de Estado totalitario, en el cual, como dice Plutarco, los ciudadanos se acostumbran a no desear e incluso a no saber vivir solos, a estar siempre unidos, como las abejas, por el bien común en torno a los jefes. Con la diferencia, diríamos, que las abejas viven de su trabajo mientras los espartanos vivían del ajeno y de sus continuas guerras y correrías. Pero quizá Plutarco exagera. El sistema no parece haber tenido la eficacia que se le atribuye. Desde el momento en el que los espartanos adoptaron esta educación de cuartel obtuvieron poco éxito. Si se exceptúa la victoria sobre Atenas, que sin embargo los dejó extenuados de fuerzas y expuestos, de ahí de a poco a la tremenda humillación que fue la irreparable derrota a manos de los tébanos. Por otra parte, no fueron en modo alguno insensibles al lujo y a la corrupción. Las famosas mujeres espartanas que se jactaban de no haber visto nunca el humo de un vivac enemigo, la primera vez que lo vieron, poseídas del pánico, se comportaron peor que las mujeres de cualquier otra ciudad. Sin embargo, el sistema espartano siguió funcionando con el vacío, más rígido y feroz que nunca. Incluso cuando Esparta ya estaba sometida a Roma y aquel ya no era más que una atracción turística. En efecto, los extranjeros acudían de todas partes para presenciar, sentados en tribunas semiculturales, hechas ex profeso, las feroces flagelaciones de los muchachos espartanos ante el templo de Artemisa Ortia. Aquella prueba de resistencia al dolor, llevada en ocasiones a extremos letales, ya no servía sino para provocar sensaciones en la muchedumbre de espectadores, como los espectáculos del circo. 10. La educación ateniense. La educación espartana, aunque tuvo muchos admiradores entre literatos y filósofos, no pasó de ser un fenómeno casi aislado en el mundo griego. Mucho más representativa de los caracteres sobresalientes del espíritu griego es la educación ateniense, sobre todo por su plástica virtud de saber renovarse y evolucionar, que tanto contrasta con la estaticidad conservadora de que se complacía Esparta. En el siglo VII a.C., cuando Esparta era ya espléndida y potente, Atenas era una pequeña ciudad de economía rural y régimen aristocrático. Pero sus contactos con las prósperas y dinámicas colonias jónicas de Asia Menor aceleraron la evolución del gusto y las ideas. Mientras la aristocracia asimilaba los refinados modos de vida de la Jonia, entre los comerciantes, los artesanos y sobre todo los campesinos debe haber encontrado eco, si bien débilmente, la idea de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, isonomía, que se había afirmado ya sustancialmente en las colonias orientales, influyendo como hemos visto en la poesía de Hesíodo. Solón encarna apropiadamente el principio del siglo VI, el espíritu de la armonía y el equilibrio que sería la grandeza de Atenas. Nobilísimo por nacimiento, supo elevarse por encima de los intereses de clase, mejoró un tanto la suerte de los trabajadores rurales, supo responder a las exigencias de las nuevas actividades comerciales y trató de realizar una síntesis armoniosa de lo viejo y lo nuevo con su obra de legislador. Solo de ese modo, explica en una elegía, pues también fue poeta y grande, la ciudad podría evolucionar con arreglo a la justicia y el derecho sin caer en manos de un tirano apoyado por el descontento popular. En realidad, el tirano sobrevino de todas maneras, Pisístrato. Pero inmediatamente, después la evolución democrática tomó con Clístenes un ritmo más acelerado. En el periodo de las guerras persas Atenas ya era, al mismo tiempo, la más democrática y más potente y rica ciudad de Grecia, la cabeza de aquella confederación de Delfos cuya potencia era marítima. Por lo demás, la aristocracia ateniense no desperdició, así como tampoco desapareció la religiosidad tradicional, no obstante sus bases esenciales rurales. En Atenas la armonización y la síntesis de los elementos antagónicos fue más regla que excepción. Conviene subrayar el hecho de que las estructuras mismas de la polis favorecían la continuidad entre educación aristocrática y la educación democrática. En sus tiempos de máximo esplendor, la población de Atenas se componían por lo menos de 3/4 partes de esclavos, de donde se derivaba la tendencia de todos ciudadanos libres a asimilar los aspectos principales de la educación aristocrática. Por ejemplo, todavía en el siglo VI, la educación físico-deportiva estaba reservada a los nobles, que la recibían sobre todo en la familia.
Pero ya al principio del siglo V vemos a los muchachos que acudían a las clases de gimnasia en la palestra privada del Pedoctriba. A fines de ese mismo siglo, todas las clases sociales frecuentaban habitualmente los gimnasios públicos. De esta forma se difunde poco a poco entre todos los estratos de la población la educación musical impartida por el citarista. En efecto, gimnasia y música constituyen lo que Platón llama la antigua educación, o sea, la educación tradicional de su ciudad. Como hemos visto, también en Esparta, música y gimnasia eran la base de la educación, pero una y otra se entendían como materias auxiliares en la formación del guerrero, y a ella se le agregaba muy temprano el adiestramiento militar propiamente dicho. En Atenas, donde también se cultivó, si bien de forma diversa, el ideal de ciudadano soldado, la preparación militar propiamente tal no parece como obligatoria, sino como tardíamente, durante la guerra del Peloponeso, o después de ella, mediante la institución de la efebía, una especie de servicio premilitar que se prestaba de los 18 a los 20 años de edad del sujeto. Pero en la época de la mayor grandeza ática, el joven recibía preparación gimnástica tendiente a desarrollar exclusivamente la fuerza y la armonía del cuerpo y espíritu, sin preocupaciones específicas de adiestramiento militar. La música terminó que indicaba en general las artes de las musas y que por consiguiente abarcaban también la cultura poético-literaria, aprendida oralmente. La poesía griega se cantaba o por lo menos se acompañaba con un instrumento musical. Era mucho más variada y rica en Atenas que en Esparta, porque no estaba restringida a tareas exclusivamente patrióticas y guerreras. Junto al pedotriba y la citarista apareció pronto el gramático, que enseñaba a leer y a escribir, y quizá también a hacer cuentas. A este último no tardó en aplicársele el nombre de didáscalo, es decir, maestro por antonomasia. Por lo demás, es de advertir que también pedotriba significa etimológicamente maestro o guía del niño, solo que en el siglo VI el maestro por excelencia lo era el de gimnasia, mientras que en el siglo IV lo es quien enseña a escribir. Pedotriba, citarista y gramático eran maestros privados que daban una enseñanza colectiva. Verdad es que existen también los pedagogos, pero se trataba de simples esclavos que tenían como tarea acompañar a los muchachos de la palestra o didascalia, donde se verificaba la enseñanza colectiva, y vigilar su comportamiento, cuidar su vestuario, etc. Por tanto, si bien colaboraban a la educación moral, lo hacían escasamente a la educación intelectual. Como se ve, la educación ateniense era esencialmente privada, aunque el Estado vigilaba su eficacia. Según parece, desde muy antiguo había leyes por las que los padres tenían la obligación de hacer que se instruyera a sus hijos en música y gimnasia, y por otra ley más reciente atribuida a Solón, exigía que todos los muchachos aprendieran el alfabeto y natación. Además, el Estado proporcionaba los gimnasios, al cuidado de un magistrado llamado gimnasiarca, donde adultos y jóvenes se reunían para ejercitar el cuerpo y que constituía también lugares de reunión y ejercicio intelectual. Más tarde, también estatal, naturalmente la institución de la efebia. Sin embargo, el cuadro que hemos trazado aquí sería insuficiente para exponer en pleno la formación del ciudadano ateniense en la época de Pericles, si junto a los factores institucionales de la educación no se considerasen también otros, indirectos pero sumamente eficaces, como las ceremonias religiosas, los espectáculos teatrales y deportivos y, sobre todo, la asistencia a las asambleas públicas y los tribunales, espléndidas escuelas de democracia en acción. Pero incluso así, el cuadro de la educación ateniense no deja sitio a la educación profesional. En la práctica, ésta se impartía mediante el aprendizaje de taller, pero el trabajo manual gozaba de escasas consideraciones, pues el ideal educativo era liberal y nada profesional. En este sentido, la democracia ateniense abrazó el concepto aristocrático de la holgura, es decir, el tiempo en el que se puede disponer con toda libertad para cultivarse desinteresadamente, en griego, schole, de donde se deriva la palabra escuela, impartiéndole sin embargo una orientación nueva y no primordialmente deportiva y guerrera, sino política. Para ocuparse de la política había que gozar de holgura, si bien de la época de Pericles muchos cargos se remuneraban. Aristóteles llegará a deplorar que los trabajadores manuales sean ciudadanos libres, no teniendo la posibilidad de dedicarse a la búsqueda de la verdad que es necesaria para obrar con justicia. La educación ática no se extendía a las muchachas y a las mujeres.
que vivían prácticamente confinadas al gineceo, parte de la casa que se les estaba reservada. En Jonia se desarrollaron excepcionalmente formas de educación femenina, de refinado carácter literario, como en Lesbos, donde parece que la poetisa Safo cuidaba de la educación de un grupo de jovencitas. Pero para poder hablar de educación femenina organizada hay que esperar el periodo helenístico.